Cuando por fin la tapa de aquella fría caja de acero se abrió con un chirrido largo y agónico, cuánto habría deseado levantarme de la tierra helada donde yacía y presenciar con mis propios ojos cómo la embriaguez de victoria que estalló en el rostro de mi nuera Elena se transformaba en cuestión de segundos en un terror oscuro y en una decepción absoluta. Ellos creían que dentro de esa caja fuerte que codiciaron durante años encontrarían la salvación de sus vidas, el brillo de una fortuna inmensa a la que se aferrarían sin haber trabajado un solo día, pero ignoraban una verdad dolorosa. Yo, Esmeralda, meses antes de exhalar mi último aliento, había dejado allí un legado mucho más pesado que el dinero. Un legado que roería sus conciencias toda la vida y que jamás podrían olvidar. Mientras mi difunto esposo, mi compañero de vida Adrián y yo levantábamos esta fortuna con nuestras propias manos, pasando nuestros mejores años de juventud, amaneciendo en aquellos talleres de tela sin aire y llenos de polvo, guardando cada moneda y reinvirtiéndola hasta el último céntimo, jamás se nos habría pasado por la cabeza que algún día todo ese sudor, todas esas noches en vela y todos esos sacrificios se convertirían a los ojos de nuestro propio hijo en simples papeles sin valor, en un botín que creía tener derecho a devorar. Incluso el día fastuoso en el que casamos a nuestro hijo Carlos, aquel niño frágil por el que tantas noches velé con fiebre, con esa mirada ambiciosa y brillo puramente materialista llamada Elena, sentí en lo más hondo una punzada fina y ardiente. Aquella punzada no era un simple celo de suegra, no. Era el primer eco del desastre silencioso que estaba entrando en nuestro hogar. El murmullo de ese cálculo frío que algún día arrancaría a mi hijo de mis brazos. Pero lo comprendí demasiado tarde. Los años pasaron como agua, y cuando enterré a mi Adrián bajo la tierra negra, el enorme silencio de aquella casa me dejó hablando con las paredes. Y en esas visitas cada vez más escasas de mi hijo y mi nuera, visitas que solo ocurrían cuando había deudas o urgencias, ver cómo nada más cruzar la puerta sus ojos no preguntaban por mi salud, sino que se clavaban en la plata antigua del salón o en el anillo de esmeralda que llevaba en el dedo. Esa mirada me abría en el pecho la herida más profunda que una madre puede cargar. Ya no era para ellos una madre a la que honrar, ni una abuela a la que acudir por consejo o afecto. Era un banco con piernas, un monedero respirando que solo debía esperar su fecha de caducidad. En aquellas noches de invierno, heladas como su indiferencia, cuando sus sonrisas falsas se deslizaban sobre sus rostros como máscaras baratas, vi por fin la verdad despiadada y egoísta que escondían, y mirando la fotografía de Adrián, me juré algo. La vida que construimos con nuestras manos endurecidas no sería devorada por un heredero sin alma. Les enseñaría una lección que ningún dinero del mundo podría comprar. Porque a veces, sentir que uno se borra lentamente mientras aún vive, que se convierte en una sombra en su propia casa, es una forma de morir mucho más cruel que entrar en una tumba fría. En los desayunos de domingo o en las comidas festivas, cada vez que intentaba recordarles alguna anécdota cálida del abuelo, Elena me cortaba con una risa falsa y afilada como un cuchillo. Y Carlos, sin mirarme siquiera, se enterraba en su teléfono. En silencio me estaban diciendo: «Tu época terminó, anciana. Calla y mantén la cartera abierta». Hasta mis nietos, que olía y abrazaba como si fueran pequeños pedazos de cielo, comenzaron a alejarse. Las chaquetas que yo les tejía con amor quedaban tiradas en un rincón por ser pasadas de moda, y solo corrían a mi cuello cuando les llevaba algún juguete caro. Ver cómo sus mentes jóvenes eran envenenadas como enredaderas por su propia madre, cómo me convertían en una máquina de regalos,
Esa fue la herida que más me hizo llorar por las noches. Una noche, cuando un dolor agudo me atravesó el pecho y el aire se me escapó, escuché desde el pasillo unos susurros que no hablaban de mi salud ni de si debía ir al médico. No, hablaban de otra cosa. ¿Será esta la vez? ¿Cuándo llamamos al notario? Hay que organizar la transferencia de los bienes. Y en ese instante sentí que mi sangre se congeló. El último hilo que me ataba a la vida se rompió con la indiferencia de mi propio hijo. Carlos, el niño que dormía en mi regazo, al que perseguía para que no se cayera, apareció ante mí con unos poderes notariales disfrazados de facilitar las cosas, mamá, para que no te canses. Mirándome a los ojos, me soltaba mentiras con una tranquilidad que solo tiene quien ya ha vendido su alma. Aquello fue el apocalipsis de una madre. Ya no veía a mi hijo, veía a un extraño moldeado por la avaricia de su mujer. Y a ese extraño no podía darle una firma, solo podía darle la lección que merecía. Aquella noche, mientras todos dormían, mis lágrimas se secaron y en su lugar nació una claridad helada. Fui a la sala de trabajo y me planté frente a la famosa caja fuerte, la misma que alimentaba sus sueños. Ellos creían que ahí dentro encontrarían su salvación. Pero yo sabía que se convertiría en su cajera, porque lo que yo dejé ahí dentro no era dinero, era un espejo, uno que les mostraría su propia miseria, y lo que puse ahí, aunque simple y sin valor para el mundo, les golpearía como una bofetada que jamás podrían olvidar. Cuando comprendí lo que había ocurrido aquella noche, decidí que no volvería a encogerme bajo sus miradas despreciativas. Al contrario, usaría mi vejez y, como ellos la llamaban, mi mente enturbiada, como un escudo, como una máscara impenetrable. Sabía muy bien que la mejor manera de conocer a una persona es observarla cuando cree que no la escuchas, cuando piensa que no entiendes nada. Por eso pasé mis días sentada en aquel sillón, fingiendo ser una anciana perdida en su propio mundo, mientras en realidad registraba en silencio sus negociaciones más íntimas y más miserables. Cuando mi hijo Carlos, hablándome con ese tono empalagoso que uno usa para engañar a un niño con un caramelo, me puso delante aquellos papeles diciendo: «Madrecita, estamos ampliando el negocio. Solo por trámite tienes que transferirme la autoridad de la caja fuerte. No queremos que te canses». Entendí de inmediato que no se trataba de facilitar nada. Era un intento de arrebatarme con una sola firma mi vida entera, la memoria de Adrián y mi futuro. En ese instante, el amor de madre dentro de mí se dio el paso a una inteligencia fría, calculadora y despiadada, la de una comerciante que no se deja estafar. Y cuando escuché a mi nuera Elena, ignorando por completo que yo seguía viva y caminando por aquella casa, contarle por teléfono a una amiga, entre risas, sus planes. La vieja ya está perdiendo la cabeza. En cuanto caiga el dinero, lo primero será comprarme la casa junto al mar que siempre he querido. Vi con una claridad brutal que sus sueños estaban construidos sobre mi tumba. Para ellos, yo ya no era más que un estorbo, un bache que había que apartar del camino, y entendí que ya no tenía el lujo de sentir piedad. Recordé entonces las últimas palabras de mi Adrián, días antes de morir,
Con las manos helavas y temblorosas, me apretó la mía y me miró al fondo de los ojos. Esmeralda, compañera mía, Carlos es nuestra sangre, pero su corazón es débil. En los ojos de esa mujer veo un fuego de ambición que nunca se sacia. No permitas que nuestro esfuerzo, nuestro sudor, termine en esas llamas. Protege lo que hemos construido. El peso de esa última voluntad se convirtió en una montaña sobre mis hombros. Y desde entonces fue la orden sagrada que me impidió retroceder. Mientras ellos calculaban qué residencia de ancianos sería más económica para encerrarme, o qué informe médico podrían conseguir para declararme incapaz, yo salí para un chequeo rutinario y entré en el enorme banco del centro de la ciudad, cuyas puertas pesadas no cruzaba desde hacía años. En mi bolso de cuero negro no llevaba solo escrituras y libretas de ahorro, llevaba el primer paso de un plan legal tan grande y definitivo que arrancaría de sus manos ese futuro que creían tener asegurado. Y los haría caer en el pozo que ellos mismos habían cavado. Al volver a casa, con aquellos documentos pesados, mi nueva armadura de acero invisible, y ver en el rostro de Elena la expresión de ¿dónde ha estado ahora esta vieja chocha? Contuve dentro de mí el huracán y me escondí detrás de mi sonrisa temblorosa. Me perdí un poco, hija. Así comenzó el segundo acto, el más peligroso de mi juego. En la cena, dejé caer adrede la cuchara llena de sopa sobre el mantel blanco, no porque mi mano temblara de verdad, sino para reforzar su creencia de que yo era indefensa, agotada e inofensiva. El suspiro profundo, lleno de fastidio de mi propio hijo, me atravesó el pecho como un hierro ardiente, pero soporté esa humillación porque cada pequeño acto reforzaba su soberbia, y mientras más me subestimaran, más desprotegidos estarían ante el golpe final. Aquella noche, cuando en su dormitorio creían que yo ya no era más que una carga sin juicio, los escuché susurrar: hay que sacarle la combinación cuanto antes de que se le olvide del todo. Si hace falta, con dulzura o con susto. Y en la voz de Elena oí el mismo jadeo impaciente que hace un buitre cuando da vueltas sobre una presa moribunda. Sonreí, oscura y satisfecha. Su prisa era mi mejor aliada. Cuando todos dormían y la casa cayó en silencio, abrí de nuevo la caja fuerte con el mimo con el que uno manipula una reliquia. Saqué todo, el dinero acumulado durante años, el oro pesado, los diamantes, los títulos de propiedad. Cada objeto que caía en mi bolso no era solo un trozo de patrimonio, era el precio de la ingratitud que habían cometido contra mi amor y mi entrega. Y en aquel hueco oscuro y metálico dejé en lugar del tesoro que esperaban solo una pequeña caja de terciopelo y un sobre amarillento. En mi letra temblorosa escribí: lo que merecéis. Al cerrar la caja, el golpe hueco del metal selló algo dentro de mí. No era un acto de venganza, sino un espejo contundente y cruel para que vieran al fin que la verdadera herencia de un hijo no es el dinero, sino la humanidad. Y yo acababa de devolvérsela de la forma más irrevocable posible. Después de aquella noche, decidí que no volvería a encogerme bajo sus miradas de desprecio. Al contrario, convertiría mi vejez y, como ellos decían, mi mente nublada en un escudo,
en una máscara infranqueable. Sabía bien que la manera más certera de conocer a una persona es observarla cuando cree que no la escuchas, cuando supone que no entiendes nada. Por eso pasé mis días en aquel sillón, fingiendo ser una anciana perdida en su propio mundo, mientras en realidad registraba en silencio sus tratos más íntimos y más vergonzosos. Cuando mi hijo Carlos, como si no tuviera delante a una mujer con décadas de experiencia, sino a un niño al que se engaña con un caramelo, me habló con aquel tono de falsa ternura y me puso delante esos documentos diciendo: «Madrecita, estamos ampliando el negocio, solo es un trámite. Tienes que transferirme la autorización de la caja fuerte. No queremos que te canses». Comprendí de inmediato que aquello no era un trámite. Era un intento de arrebatarme mi vida, la memoria de mi Adrián y mi futuro, con una sola firma. Y en ese instante, el amor de madre se retiró, para dejar sitio a una inteligencia fría, clara y despiadada, la de una comerciante que ya no tolera el engaño. Cuando escuché a Elena por teléfono, riendo con sus amigas mientras me daba por muerta a pesar de que seguía respirando bajo ese mismo techo, «La mujer está totalmente ida. En cuanto llegue el dinero, compraremos la casa frente al mar que siempre he querido». Entendí con una transparencia brutal que sus sueños se apoyaban sobre mi tumba. Para ellos, ya no era una persona, sino un obstáculo incómodo en su camino. Y comprendí que ya no había espacio para la misericordia. Recordé entonces las últimas palabras de mi Adrián. Días antes de morir, con sus manos frías y temblorosas, apretó las mías y me miró hasta el fondo del alma. «Esmeralda, Carlos es nuestra sangre, pero su corazón es débil. En los ojos de esa mujer veo un fuego de ambición que no tiene límite. No permitas que nuestro esfuerzo se arroje a ese fuego. Protege lo que hemos construido». Ese mensaje se convirtió en una montaña sobre mis hombros, y mientras me sentaba en aquel sillón, su voz era el mandato sagrado que me impedía rendirme. Ellos calculaban a qué residencia podrían enviarme al menor coste o qué informe médico podrían falsificar para declararme incapaz. Yo, en cambio, salí para un chequeo y entré por primera vez en años por la pesada puerta del gran banco en el centro de la ciudad. En mi bolso negro llevaba no solo escrituras y libretas, llevaba el primer paso de un plan legal enorme e irreversible, capaz de arrancarles aquel futuro brillante que creían tener garantizado y de hacerlos caer en el pozo que ellos mismos estaban cavando. Cuando volví a casa, los documentos pesados en mi bolso me daban fuerza como si llevara puesta una armadura de acero invisible. Y al ver en el rostro de Elena esa expresión de «¿Dónde se habrá metido esta vieja inútil ahora?», oculté el huracán que llevaba dentro tras una sonrisa temblorosa y débil. «Me perdí un poco, hija». Así empezó el segundo acto de mi juego, el más peligroso. Durante la cena dejé caer la cuchara llena de sopa sobre el mantel blanco, no porque realmente me temblara la mano, sino para reforzar su creencia de que yo era débil, inofensiva, insignificante. El suspiro profundo y cansado de Carlos me atravesó como un hierro candente. Pero soporté aquella humillación, porque cada pequeño gesto les hacía bajar la guardia. Mientras más me subestimaran, más vulnerables estarían frente al golpe final. Esa noche, mientras ellos creían que dormía, los escuché susurrar en su dormitorio:
Hay que sacarle la combinación cuanto antes de que la olvide del todo, si hace falta con cariño o con miedo. Y en la voz de Elena escuché el mismo temblor impaciente de un buitre dando vueltas sobre un animal agonizante. Sonreí en silencio. Su urgencia sería mi aliada. Cuando todos se durmieron y la casa cayó en quietud, abrí de nuevo la caja fuerte con el mismo cuidado con que se manipula un objeto sagrado. Saqué todo: el dinero acumulado durante años, los lingotes pesados, los diamantes, los títulos de propiedad. Cada objeto que guardaba en mi bolso no era solo riqueza, sino el precio de su ingratitud. Y en ese hueco frío y oscuro, dejé en lugar del tesoro que esperaban una pequeña caja de terciopelo y un sobre amarillento con mi letra temblorosa. Lo que merecéis. Cuando cerré la caja, el sonido seco y profundo del metal selló algo en mi interior. Lo que hice no fue un acto de venganza, sino un espejo cruel e irrevocable, para mostrarles que la verdadera herencia de un hijo no es el dinero, sino la humanidad. Y yo acababa de entregársela de la única manera que aprenderían a verla. En la oscuridad más espesa del amanecer, cuando aún no había despuntado el día y la codicia y la hipocresía dormidas en las paredes de aquella casa seguían profundamente sumidas en su letargo, me quedé un momento en el umbral con mi abrigo viejo pero limpio y mi única maleta pequeña en la mano. Y al sentir que abandonar aquel hogar donde guardé tantos años, tantas memorias, la juventud que gasté y el aliento de mi difunto Adrián, no era una huida, sino un respiro salvador después de escapar en el último instante de un pantano venenoso que me estaba ahogando, comprendí hasta qué punto mi decepción era profunda e irreversible. Cuando saqué del bolsillo aquel manojo de llaves de metal pesado como una condena, con el que durante años cuidé esta casa, esta familia y esta fortuna, y lo dejé despacio sobre la bandeja de plata helada del vestíbulo, su tintineo metálico no fue un simple sonido. Era mi libertad anunciándose, y también el primer eco de la prisión moral a la que mis hijos estaban a punto de despertar. Una cárcel de remordimiento sin salida. Abrí por última vez la pesada puerta de roble y el aire cortante de la mañana me golpeó el rostro, no como una bofetada, sino como la mano amiga que despierta a quien ha dormido demasiado. No sentí necesidad alguna de volver la vista atrás, ni hacia los pasillos oscuros, ni hacia los cuartos donde antes resonaban risas infantiles y ahora solo quedaba el silencio de la traición. Cuando cerré la puerta y escuché el golpe seco de la cerradura, supe que para mí terminaba una era y para ellos comenzaba una pérdida que jamás podrían reparar, el retiro definitivo de la bendición de una madre.
Me subí al taxi que me esperaba y murmuré al conductor la dirección que jamás habrían imaginado, un lugar cuya existencia ni siquiera sospechaban. Y mientras el automóvil avanzaba sacudiéndose por los adoquines de aquella calle maldita, sentí como algo se elevaba dentro de mí. Mi cuerpo estaba sentado en aquel asiento, pero mi alma subía al cielo. Con cada vuelta de rueda, el peso del hijo ingrato y de la anciana indeseada se desprendía un poco más de mis hombros. Cada metro que dejaba atrás me acercaba a mi verdadero yo, a la Esmeralda fuerte que durante años había sido enterrada bajo el desprecio. Cuando el sol se elevó sobre la ciudad y la vida volvió a moverse, mi teléfono comenzó a vibrar en el fondo del bolso. Sabía exactamente qué significaba. Habían despertado, habían descubierto mi ausencia y, sobre todo, el vacío devastador dentro de la caja fuerte. Sin tocar siquiera la pantalla, apagué el móvil por completo. No cerraba solo un teléfono, cerraba para siempre el derecho que creían tener sobre mí, la autoridad de herirme, de usarme, de consumir mi luz. Había llegado por fin a un lugar tan alto, tan sereno, que sus gritos desesperados ya no podían alcanzarme. Cuando el sol penetró por las cortinas de aquella casa y los arrancó de su dulce y venenoso sueño, pude casi ver desde la distancia cómo Elena empujaba a su marido, murmurando emocionada como una niña en la mañana de Reyes: «Despierta, hoy es nuestro día, hoy abrimos esa caja y cambia nuestra vida». Pero su alegría efímera solo logró dibujar en mis labios una amarga sonrisa. Bajaron las escaleras a trompicones, llenos de ansiedad, como ladrones que huyen del fuego. Nada los detuvo, ni el silencio helado de la casa, ni el aroma del té matutino, ni las llaves abandonadas como un cadáver sobre la bandeja, porque la avaricia ciega, y ellos no se preguntaron dónde estaba su madre, ni por qué desaparecía la rutina, ni por qué la casa se sentía vacía. Solo corrían hacia la caja fuerte, hacia su perdición. Cuando entraron al despacho y se plantaron frente al gran cofre de acero, Carlos sacó del bolsillo el papel arrugado que me había arrebatado la noche anterior como un ladrón. Cada vez que sus dedos temblorosos pulsaban un número, los pitidos que sonaban no eran la melodía de la riqueza, eran el tic-tac de la quiebra moral que se acercaba. Y ellos, conteniendo la respiración, con las pupilas dilatadas, esperaban la apertura del metal, sin sospechar que estaban protagonizando la escena más vergonzosa de hasta dónde puede caer un ser humano. Finalmente, cuando sonó el clic del mecanismo y Carlos giró la palanca, la sonrisa de triunfo que comenzaba a dibujarse en sus rostros se congeló de inmediato. La oscuridad hueca, vacía y resonante de la caja abierta les golpeó la cara como un rayo helado. En segundos, el brillo de sus ojos se derrumbó y se transformó en shock, negación y un terror sin fondo. Dentro de aquella enorme caja de acero no había fajos de billetes, ni oro reluciente, ni escrituras. Solo un sobre amarillento en el centro de la repisa polvorienta y junto a él una pequeña caja de terciopelo. Cuando leyeron, escrita con mi mano temblorosa, la palabra «lo que merecéis», la voz animal que salió del fondo de la garganta de Elena y el murmullo desesperado de Carlos palpando los estantes vacíos, repitiendo «no puede ser, es un sueño, imposible», marcaron el instante preciso en el que no solo perdieron su riqueza material, sino también la poca cordura y la frágil confianza que los mantenía unidos. Aquel fue el verdadero final.
y la justicia más silenciosa, más pura y más devastadora que la vida me permitió ver. Cuando Elena desgarró aquel sobre con una avidez salvaje, como si dentro hubiera un cheque o una escritura, y descubrió que lo que tenía en las manos no eran cifras, sino las verdades dolorosas arrancadas de mi propio corazón, pude imaginar cómo cada palabra le golpeaba el rostro como una bofetada. Y cuando mi hijo Carlos, al escuchar esas líneas, sintió como el peso de la vergüenza y la decepción le rompía los hombros, como la máscara del gran hombre de negocios se hacía añicos y caía al suelo, dejándolo tirado como un niño desvalido. Ese instante fue para mí el remedio más poderoso, la purga final de un veneno que llevaba años acumulándose en mi alma. Cuando leyeron las frases que escribí con manos temblorosas, pero con una voluntad de acero: mientras vosotros contabais mi dinero de mortaja, yo pesé vuestra humanidad, y por desgracia estabais tan vacíos como esta caja fuerte. Supe que lo que Elena arrojó contra la pared no fue un papel arrugado, sino su propio reflejo deformado. Y sus chillidos agudos no eran por la riqueza perdida, sino por la aterradora verdad que el espejo de mis palabras les mostraba: su bancarrota moral. Incluso entonces, en medio de la ruina, mi pobre hijo Carlos, tan degradado que todavía esperaba algo del pequeño estuche de terciopelo, quizá no dejó el dinero, pero al menos estarán los diamantes aquí. Al abrirlo y encontrar no una joya, sino un simple espejo barato de mercadillo, sintió un shock que jamás olvidará. Ese espejo era el mensaje más silencioso y más devastador. Buscas riqueza, donde solo verás tu rostro deformado por la avaricia. Espero que cada vez que mire un espejo en su vida se le cierre la garganta. Cuando Elena lanzó el espejo al suelo y lo convirtió en polvo y corrió por la casa gritando: ¡nos engañó!, comprendí que no era a mí a quien acusaban, sino a la mentira en la que ellos mismos habían vivido durante años. Era el ruido de su despertar del sueño arrogante en el que se habían refugiado, ese sueño donde me creían ciega, débil y manipulable. Como los fragmentos del espejo roto, su paz, sus planes y su matrimonio falso se quebraron de una manera que jamás podrían recomponer. Cuando mi hijo, demasiado tarde, agarró el teléfono con desesperación para intentar localizarme y escuchó una y otra vez la voz mecánica diciendo: «no disponible», sentí en el viento el eco perfecto de la justicia divina, porque durante años, incluso estando en la misma casa, yo hablaba a su corazón y la respuesta siempre era la misma: silencio. Ahora ese silencio regresaba a ellos. Mientras ellos saqueaban el despacho como piratas enloquecidos, buscando tesoros que nunca existieron, dispuestos debajo del parquet, quizá entre los libros, y convertían mi hogar en un campo de ruinas, yo sabía la verdad más dura. No buscaban dinero, buscaban la seguridad de la vida fácil a la que habían sido adictos. Y cuando esa falsa seguridad desaparece, cuando lo que uno posee sin esfuerzo se esfuma, el ser humano siente que no puede caminar, que no puede ni respirar. Su delirio era como el de un pez fuera del agua, boqueando sin entender por qué ya no queda oxígeno. Cuando Elena vio por primera vez un montón de facturas atrasadas, esas que ni miraba porque siempre estaban pagadas, comprendió que su vida de lujo no se mantenía gracias al suelo que pisaba, sino gracias a mis manos invisibles que la sostenían. Y cuando esas manos se retiraron, se encontró de bruces con un abismo oscuro e insondable.
Y cuando imaginé a mi hijo Carlos, el mismo que entraba en oficinas donde lo recibían con un «Pase, don Carlos», el hijo de doña Esmeralda, escuchar ahora: «Su madre anuló todos los poderes. Usted es un ciudadano más». Supe que le había dejado la herencia más valiosa, la confrontación que nunca tuvo. «Hijo, cuando te quito mi apellido y mi dinero, ¿qué queda de ti?». Porque el verdadero examen de un hombre no se hace con oro a su espalda, sino enfrentándose solo al viento. Mientras ellos se devoraban entre sí en aquella cárcel de lujo venida menos, yo en mi humilde casa, con olor a yodo y ventanas abiertas al azul infinito, respiraba por primera vez sin un nudo en la garganta, sin un peso sobre el pecho. Comprendí con la serenidad de mis años y mis canas que la paz no depende del tamaño de la casa, ni la felicidad de los ceros en una cuenta. El verdadero hogar es donde la conciencia duerme tranquila. Y cuando estalló por fin la tormenta inevitable, cuando el dinero se agotó, cuando las máscaras de falso cariño cayeron y comenzaron a gritarse: «¡Es tu culpa! ¡Fuiste tú quien la alejó!», mi instinto de madre sintió un pinchazo, pero mi razón dijo: «Déjalos», porque lo que vomitaban no era rabia, sino toda la podredumbre que habían escondido durante años bajo alfombras de riqueza. Y hasta que todo ese veneno no saliera, hasta que la herida supurara por completo, ni mi regreso, ni mi mano tendida podrían servirles de nada. Para sanar, primero hay que tocar el fondo del pozo. Ver a los empleados que durante años comieron gracias a mí, que soportaron los caprichos de esa casa únicamente por respeto a mi presencia, abandonar la mansión con sus maletas en la mano, como ratas que huyen de un barco que se hunde al descubrir que el capitán jamás tuvo fuerza para sostener el timón, fue para Elena y Carlos mucho más que perder a su servidumbre. Fue ver de golpe cómo se rompía el marco del cuadro aristocrático en el que tanto confiaban, cómo su falso imperio se quedaba sin súbditos, sin prestigio y completamente desnudo. Cuando Elena, intentando calmar su ansiedad con una terapia de consumo, llenó el carrito virtual sin medida y pulsó comprar, y en la pantalla apareció ese rechazado en rojo, brillando como una sentencia de muerte, sintió como un escalofrío le atravesaba la columna. Aquel mensaje no solo decía que su tarjeta estaba sin límite, decía que su reputación, su crédito social y su propósito en esta vida habían caducado con mi firma. Mientras ellos se hundían en la oscuridad asfixiante de la pobreza y la deshonra dentro de una casa demasiado grande para tanto vacío, yo caminaba por el pequeño mercado del pueblo costero, con mi bolsa de tela en el brazo y unas cuantas monedas honradas en el bolsillo. Comprar 1 kilo de manzanas con el fruto de mi propia libertad, saludar al frutero con un «buenos días, hijo, que tengas buen trabajo», era un placer tan puro que casi dolía, porque entendí con cada respiración del aroma de aquellas manzanas que poder valerse por uno mismo es una riqueza mayor que cualquier caja fuerte del mundo. Mi hijo Carlos, que había presumido tantos años de ser el director de la empresa, descubrió ahora, frente a montones de balances incomprensibles, impuestos impagados y pagarés vencidos,
que él solo había sido un maniquí en el escaparate que yo construí. Sus ojos perdidos, leyendo esas cifras como si fueran una lengua desconocida, revelaban la verdad que nunca quiso aceptar. El verdadero legado de su padre Adrián no era el dinero, sino la inteligencia y la disciplina necesarias para administrarlo. Y él había rechazado ese legado, prefiriendo el letargo de una vida servida. Por eso ahora era un capitán sin brújula, a la deriva en el océano de su propia ignorancia. Cuando la noche cayó y las lámparas majestuosas se quedaron apagadas por deudas o por simple impotencia, y sus rostros quedaban iluminados solo por la luz fría y pálida de sus teléfonos, vi en ellos un miedo más profundo que la ira, el miedo al futuro. Sentados en extremos distintos de aquella sala enorme y silenciosa, comprendieron por fin que lo único que los había mantenido unidos era la luz de mi dinero, y sin esa luz no quedaban más que dos sombras desconocidas, dos cobardes temblando en la oscuridad. Elena, que antaño entraba en las tiendas como si el mundo se detuviera a sus pies, que no levantaría del suelo ni su propio orgullo, tuvo que disfrazarse para que nadie la reconociera al entrar en una tienda de segunda mano. Ahí vendió por unas monedas miserables aquellos bolsos de marca que ella llamaba su tesoro, bajo las miradas compasivas y sarcásticas de las mismas dependientas que antes despreciaba. Era la escena más cruda y más aleccionadora que la vida podía ofrecerle. No es el objeto el que engrandece a la persona engrandece al objeto, y al quitártelo, hija, quedas al descubierto. Carlos, que siempre creyó que todas las puertas se abrían para él por ser el hijo de doña Esmeralda, llamó desesperado a viejos amigos y socios de su padre. Pero lo que encontró no fueron manos tendidas, sino miradas frías y distantes. Su madre retiró todos los poderes. Usted no es más que un ciudadano común. Y cuando aquellas puertas se fueron cerrando una tras otra, sintió cómo su alma se arrugaba bajo el peso de la verdad. Había perdido algo más valioso que el dinero. Había perdido la confianza y la dignidad. Mientras ellos se arrastraban por los barrios lujosos y las oficinas de cristal buscando humanidad sin encontrar nada, yo la encontraba en el balcón de mi pequeño hogar en el pueblo, en la mano de una vecina desconocida que me ofreció una empanadilla caliente, hecha solo con perejil, masa y cariño. Di gracias a Dios, porque en ese bocado reconocí el sabor de las mesas humildes que Adrián y yo compartimos en nuestra juventud, el sabor de la honestidad, de la sencillez, de la verdadera abundancia. Ver en mi imaginación a aquellos dos sentados al extremo de una enorme mesa, la misma donde antes se servían banquetes dignos de reyes, ahora reducidos a compartir las migas de una galleta dura, sin atreverse a mirarse, era entender su verdadera hambre. No era el estómago que gruñía, era la miseria del alma. Estar sentado en una silla bañada en oro comiendo pan duro es la definición perfecta de pobreza en medio de la riqueza. Y finalmente, cuando Carlos encontró en el cajón aquel cuaderno de cuero que su padre había escrito años atrás, el que él llamó tonterías anticuadas, y leyó con los ojos nublados la frase escrita por Adrián con su mano temblorosa: «Hijo, no hieras a tu madre, ella es el pilar de la casa. Si el pilar cae, el techo se desploma».
Comprendió que aquel techo no había caído solo como metáfora, había caído literalmente sobre sus vidas, sobre su orgullo, sobre su matrimonio, sobre su conciencia. Y aquellos sollozos tardíos que brotaron de él no podían devolver lo perdido ni reparar lo roto. Eran tardíos, sí, pero demasiado tardíos. Sentada en la silla de madera de aquella humilde pero acogedora terraza junto al mar, sintiendo en el rostro la brisa salada y escuchando cómo cada ola componía una melodía serena al romper en la orilla, comprendí cuánta hambre tenía, sin saberlo, de los sonidos y los colores del mundo real. Años enteros encerrada en aquella mansión con gruesas cortinas de terciopelo, creyendo respirar libremente cuando en realidad me asfixiaba dentro de una jaula dorada. El olor a yodo que ahora llenaba mis pulmones valía más que los perfumes más caros del mundo. Era el olor de la vida. Y sentí como el óxido de mi alma comenzaba a desprenderse. Cuando el timbre de aquella puerta majestuosa, ese símbolo del poder arrogante que ellos creían intocable, sonó aquella mañana, no fue para recibir a un invitado. Fue para abrirle paso al rostro frío e inevitable de la justicia, los agentes de embargo. Y vi en mi mente cómo Elena, al leer aquella notificación oficial, sentía que sus piernas fallaban. Cómo el marco de la puerta, al que se aferraba, ya no era más fuerte que una tabla podrida. Cada paso de los funcionarios dentro de la casa era un eco de las deudas, de las mentiras y de la negligencia que durante años habían escondido bajo la alfombra. Sentí su vergüenza desde kilómetros de distancia. Cuando Elena, desesperada por encontrar consuelo, llamó a esas amigas con las que viajaba riendo de lujo en lujo y escuchó al otro lado un frío «no puedo ahora», para luego ver cómo le colgaban el teléfono, comprendió por fin que aquella brillante camaradería no era amistad, sino un enjambre de mariposas atraídas por la luz de mi dinero. Y cuando la luz se apagó, todas desaparecieron, dejándola sola con el silencio áspero del interés muerto. Mientras los agentes pegaban etiquetas blancas de embargo sobre los muebles antiguos que Adrián había elegido con tanto esmero, sobre los candelabros de plata, sobre los objetos que guardaban nuestros recuerdos, vi en la expresión vencida de Carlos que no era solo el patrimonio lo que perdían, era la prueba irrefutable de que habían fallado a su padre, que no supieron cuidar lo que él les dejó. Esas etiquetas no marcaban objetos, marcaban el derrumbe de una familia. Cuando cayó la noche y el frío calaba hasta los huesos, yo dormía tranquila, como un bebé con la conciencia limpia, arropada por el siseo del hervidor sobre la estufa y el crujir de la leña. Ellos, en cambio, tiritaban en su palacio congelado, rodeados de paredes millonarias incapaces de calentar un alma. A pesar de estar envueltos en mantas, no podían abrazarse. Les separaba el miedo. Y esperaban el amanecer, o mejor dicho, esperaban un salvavidas que nunca llegaría. Así aprendieron la verdad más grande. La paz es el cojín más suave del mundo. Cuando imaginaba a mi hijo Carlos idolatrando aquel coche de lujo como si fuera parte de su cuerpo, vendérselo por una miseria a unos hombres de mirada carroñera en un barrio peligroso, comprendía la humillación más profunda. No estaba vendiendo un automóvil, estaba vendiendo su ego. Y el golpe metálico de las llaves sobre la mesa sonó como el estallido final de su falsa autoridad.
Mientras ellos lloraban la pérdida de sus juguetes caros, yo sostenía en mi mano un huevo tibio, recién recogido de mi pequeño gallinero. Y supe, con una claridad que solo dan los años, que la verdadera riqueza no son los billetes, almacenados en cajas fuertes, sino los milagros sencillos que la naturaleza regala sin pedir nada a cambio. El dinero alimenta el cuerpo, pero es la gratitud y el trabajo honrado lo que alimenta el alma. Se lo susurré al viento del amanecer, que me acariciaba el rostro. Imaginé a Elena, que despreciaba vestidos por haberlos usado una vez, vendiendo ahora aquellos trajes que valían una fortuna por unas pocas monedas, en rincones de internet donde ni siquiera veía los rostros de quienes regateaban su dignidad. Vi cómo tragaba su orgullo y comprendí que la vida por fin le enseñaba su lección más dura. No es la tela la que hace valiosa a la persona. Si la persona no vale, la seda también se vuelve trapo. Y pensé en ellos, que antes llenaban carros de supermercado, sin mirar precios, presumiendo del total como si fuera un trofeo. Ahora, con las manos temblorosas, escogían la pasta más barata, con la vergüenza clavada en la nuca por miedo a encontrarse con alguien conocido. Esa escena era la prueba de que mi lección no era solo económica, sino una lección de humildad y de límites, amasada, tristemente, con sus propias lágrimas. Mientras en mi cuarto sonaba una vieja copla por la radio, con aquella frase sabia: «Dueño de tierras y bienes, ¿quién fue el primero en tenerlos?», mi espíritu se calmaba, y veía a mi hijo en una mesa fría, observando cómo su último dinero se evaporaba como una gota en un pozo sin fondo. Ahí, en ese instante, la vida le enseñaba la verdad que ya proclamaba Yunus Emre hace siglos. El dinero es ilusión. Lo único real es la humanidad que dejamos al marcharnos. Mi nuera Elena, que un día proclamó con arrogancia que sus manos solo habían sido creadas para lucir diamantes y que jamás tocó ni la labor más mínima en aquella casa, ahora se retorcía entre su propia suciedad tras el abandono de la servidumbre. Cuando torpemente tomó la plancha y quemó la costosa camisa con la primera pasada, el humo que salió no era el olor del tejido chamuscado, era el aroma acre de su incompetencia, de su absoluta incapacidad para la vida. Ya que el grito que lanzó al tirar la plancha al suelo no era contra el aparato, sino contra la parasitaria existencia que nunca supo sostenerse sola. Mi hijo Carlos, que tantos años se creyó dueño del mundo sentado en su sillón de cuero en la empresa, repartiendo órdenes como si de decretos divinos se tratara, ahora no sabía qué hacer frente a una simple tubería rota. Lo imaginé empapado bajo el agua a presión, cayendo al suelo dolorido. Y entendí que por primera vez descubría algo que yo siempre supe. Durante años fui yo quien tapó cada grieta, cada fuga, quien puso su cuerpo como dique para que sus pies no se mojaran. Y al retirarme, la vida, cruda y feroz, los arrastró como un torrente. Aquella puerta lujosa que antes se abría de par en par para recibir amigos y carcajadas, se convirtió ahora en su peor enemigo. Cuando escuchaban los golpes furiosos de los acreedores, apagaban las luces, corrían las cortinas y se escondían en la oscuridad como ratas asustadas. Vivían en su propia casa como fugitivos. En cada golpe seco contra la madera sentían que el alma se les subía a la garganta. Y comprendieron, por fin, esa verdad que ninguna riqueza puede comprar. Ser refugiado en tu propio hogar es la humillación más devastadora que existe. Mientras ellos temblaban dentro de ese infierno que ellos mismos habían creado,
Yo pasaba mis tardes en la tranquila biblioteca del pueblo, entre el aroma de la madera vieja y el silencio sagrado de los libros. En ese otoño de mi vida descubrí que no hay refugio más seguro que la propia conciencia. No las casas fortificadas, no las cajas fuertes, sino el cuarto limpio de la mente y el corazón. Y cuando en aquella cocina oscura, iluminada apenas por una vela temblorosa, tuvieron que enfrentarse por fin a la verdad, y Carlos, derrotado, susurró: «Tenemos que encontrar a mamá. No sabemos gestionar nada. No podemos solos». No sentí ternura, sentí confirmación. Porque lo que echaban de menos no era Esmeralda, ni su cariño, ni su presencia. Echaban de menos la mano invisible que les arreglaba la vida, que limpiaba su suciedad, que tapaba sus agujeros. Mi ausencia les revelaba lo que siempre habían sido: criaturas dependientes, incapaces, eternos niños. Y entender eso no me enterneció, me fortaleció. Era la prueba de que irme había sido lo correcto. Mi nuera Elena, la misma que se llenaba la boca diciendo: «Mis amigas son como mis hermanas», que inundaba las redes sociales con fotos de sus reuniones, se acercó un día al escaparate del café donde aquellas amigas reían. La vieron, la reconocieron, y sin embargo giraron la cabeza, igual que se evita un mendigo que pide en la calle. En ese instante, frente al cristal frío, sola como nunca, comprendió la verdad más dolorosa. No saludaban a su persona, saludaban al dinero que ya no tenía. Mi hijo Carlos, que un día se paseaba con el reloj heredado de Adrián como si detuviera el tiempo, tuvo que venderlo por unas monedas para pagar una deuda miserable. Lo dejó sobre el mostrador del prestamista como un cordero sacrificado. Y mientras el reloj marcaba los segundos, cada tic-tac contaba no el tiempo, sino los años desperdiciados, el legado malgastado, la vida que dejó escurrir entre sus dedos. Sentí su humillación desde la distancia. Mientras ellos cargaban con el peso insoportable de haberse convertido en nada ante los ojos del mundo, yo preparaba galletas calientes con mis propias manos y contaba cuentos a los niños del pueblo, sin un céntimo en los bolsillos, pero con un corazón rebosante. Cuando veía en sus ojos una ternura sincera, una ternura que no se compra, comprendía la verdad más grande. La verdadera nobleza no está en que otros te inclinen la cabeza, sino en el gesto puro de un niño que sonríe cuando lo acaricias. En aquella mansión fría de paredes de mármol, cuando el hambre y la desesperación estallaron en furia, rompieron vasos, volcaron mesas y se atacaron como bestias heridas. Pero yo sabía que lo que derribaba no era la mesa, era el matrimonio podrido que habían sostenido con mentiras durante años. Cuando el dinero desaparece, el amor falso, el respeto fingido y la tolerancia comprada se evaporan en segundos. Solo quedan dos desconocidos, dos enemigos que se culpan mutuamente. Y finalmente, cuando el orgullo y la ira se agotaron y Carlos se refugió en mi antiguo cuarto vacío, hundiendo el rostro en la almohada que aún guardaba mi olor, llorando no por el dinero perdido, sino por el regazo materno que ya nunca volvería a tener. Escuché desde muy lejos el lamento de un niño llamando a su madre: «Mamá», pero solo lo escucharon las paredes mudas, porque esta vez el amor ya no estaba ahí para salvarlo.
cuando vieron colgado sobre el portón de hierro, aquel portón del que durante años presumieron diciendo: «Por aquí solo entra gente noble», mirando por encima del hombro incluso al vecino que pasaba por la acera, el cartel rojo y despiadado de «Subasta judicial». En la grisura del amanecer, comprendieron que esas letras no estaban pegadas al muro, sino a sus frentes, una marca ardiente de incapacidad. Y cada vez que el viento agitaba el cartel y lo hacía crujir, ese sonido se mezclaba con los cuchicheos del vecindario y les gritaba una verdad antigua: nadie permanece en pie para siempre. Detrás de las cortinas, como sombras temblorosas, lo sentían en los huesos. Mi nuera Elena, que un tiempo seleccionaba a sus invitados según su ropa y su estatus, que filtraba hasta el aire que entraba en su casa, tuvo que presenciar ahora cómo desconocidos, quizás los mismos a quienes un día despreció por corrientes, recorrían su dormitorio acompañados por un agente inmobiliario, abriendo cajones, mirando cada objeto de su vida íntima como mercancía. Era la lección más dura y vergonzosa. La privacidad no la protege el dinero, sino la dignidad. Mi hijo Carlos, que durante años creyó que su apellido era un título y la herencia de su padre un talento, despertó de golpe cuando en aquella oficina pequeña un muchacho más joven que él le dijo sin temblor en la voz: «¿No tiene usted otra habilidad que haber sido el hijo del jefe de mi padre?» Al cerrarse la puerta pesada tras de sí, entendió que sus trajes costosos estaban vacíos por dentro, que ningún título adquirido sin sudor es real y que creerse patrón no es un oficio, sino un espejismo creado por el dinero. Elena, convencida de que el gigantesco anillo de compromiso que mostraba con orgullo era el símbolo indestructible de su matrimonio y de su estatus, fue a empeñarlo como último recurso. Y al escuchar al joyero decir con burla: «Esta piedra es falsa, señora, no vale nada», sintió cómo se le helaban las venas. Entendió entonces que lo falso no era solo el diamante, lo era la vida que Carlos le prometió, las palabras de amor que le susurró y el matrimonio que ella creía sólido. La mentira brillante se deshizo en su mano como un trozo de vidrio barato. Mientras ellos vivían entre falsedades, piedras falsas, firmas falsas, sonrisas falsas, yo estaba lejos, en el puerto pesquero. Sostenía con mis manos endurecidas un vaso de té caliente, escuchando a aquellos hombres sencillos que ganan el pan con sudor llamarme Madre Esmeralda con un respeto auténtico, y cada soplo de aire salado que llenaba mis pulmones me recordaba que el valor de una persona no está en los quilates del anillo que lleva, sino en la bondad y el trabajo que reparte a su alrededor. En el día oscuro de la mudanza, cuando el eco del precinto y las cajas vacías resonaba en los salones desnudos, vi a Elena, que durante años nunca tocó un solo mueble, intentando empaquetar con sus frágiles manos aquellas cosas que otros cargaron siempre por ella. Y cuando una caja se le cayó de las manos y los objetos se hicieron añicos en el suelo, no eran solo figuras de porcelana lo que se rompía, era su orgullo, su soberbia, su vida desmoronada, irremediable.
sus sollozos ahogados, acurrucada sobre el parquet polvoriento, eran los de una niña que por fin entendía lo que había perdido. Mi hijo Carlos, en el silencio retumbante de aquella casa vacía, encontró en una pared las marcas de lápiz donde su padre Adrián anotaba cada año su estatura, escribiendo al lado: «Mi pequeño león crece». Y al tocar esa marca temblorosa, supo que al vender la casa no estaba abandonando solo 4 paredes. Dejaba atrás la ternura de su padre, la inocencia de su infancia y la huella del amor sin condiciones. Cuando apoyó la frente contra esa pared fría y murmuró un desgarrado «Padre», sintió el fuego de la culpa atravesarle el pecho. Aquel palacete donde antes solo entraban carros de lujo y choferes impecables fue sustituido por un camión viejo, oxidado, al que cargaban a prisa bajo una lluvia implacable. Con el pelo pegado al rostro, empapados, cansados, furiosos, arrojaban las últimas cajas sin ayudarse mutuamente, maldiciéndose mutuamente. Y las gotas que caían del cielo no venían a mojarlos, sino a lavar, si pudieran, la suciedad de años de soberbia. Pero algunas manchas, las del alma, solo se quitan con lágrimas de arrepentimiento, no con la lluvia. Cuando Carlos entró por última vez a aquella mansión convertida en ruinas, para dejar la llave, su propia sentencia, sobre la misma bandeja de plata donde yo la dejé meses atrás con honor, la depositó con la cabeza inclinada, como un general derrotado entregando su espada. Y el timbre metálico de la llave golpeando la bandeja anunció el final de una era. El título de hijo de Doña Esmeralda se quedó encerrado dentro. Afuera, el mundo lo esperaba como a una presa desarmada, sin escudo, sin nombre, sin redención fácil. Mientras ellos caminaban bajo la lluvia detrás de un camión que se perdía en la incertidumbre, empapados y deshechos, yo me arrodillaba sobre mi alfombrilla de oración, alzaba las manos al cielo y murmuraba: «Señor, que esta lección no sea para ellos un castigo, sino un despertar. Que se humillen, sí, pero que su alma no muera». Y mientras caminaba sobre ese hilo fino entre la misericordia de una madre y la espada de la justicia, entendí una vez más: a veces para salvar a un hijo hay que dejarlo caer hasta que aprenda a usar sus propias alas. Mi nuera Elena, acostumbrada durante años a despertar entre trinos de pájaros y olor a mar en los barrios más selectos de la ciudad, se estremeció cuando el chirrido de los frenos de aquel camión de mudanzas la devolvió a la realidad. Descendió en una calle gris, ruidosa, olvidada, frente a un edificio descascarado y sombrío. Y supe al ver su gesto de repugnancia que no era el edificio lo que la horrorizaba, sino su propio destino, su caída, la vida que la aguardaba allí. Mi hijo Carlos, que jamás había cargado nada más pesado que un bolígrafo y que solo levantaba pesas en el gimnasio por exhibicionismo, ahora subía jadeando aquellas escaleras estrechas, oscuras y sin ventilación,
Con los brazos temblorosos cargaba cajas pesadas y objetos absurdos que Elena insistía en conservar, obligado por el ascensor roto a subir piso tras piso. En cada escalón, sus rodillas flaqueaban, su pecho ardía como fuego, el sudor salado corría por su frente. Y supe que por fin, demasiado tarde, comprendía lo que significaba el sudor sagrado de su padre Adrián, quien durante años cargó fardos pesados de tela en su tienda. Cuando intentaron meter en aquella vivienda diminuta los muebles enormes y ostentosos que un día compraron para un salón del tamaño de un salón de baile, cuando vi cómo los sofás dorados quedaban apilados, sin espacio para caminar, entendí que lo que no cabía allí no eran los muebles, sino sus egos inflados, sus vidas excesivas, sus orgullos incapaces de aceptar un ingreso reducido y una casa modesta. Y el grito desesperado de Elena: «¡Las paredes se me vienen encima!», no era claustrofobia, sino el derrumbe de su soberbia. Cuando cayó la noche y el silencio aislado, impecable y casi quirúrgico de su antigua mansión fue reemplazado por la cacofonía implacable del edificio, peleas de vecinos, llantos de bebés, televisores rugiendo a todo volumen, comprendieron la mayor verdad del lujo. Su mayor privilegio es el silencio. Y comprendieron también la realidad más cruel de la pobreza. La vida se mezcla con la de los demás hasta no dejar un rincón donde refugiarse. Se metían las almohadas en la cabeza, trataban en vano de tapar el ruido y aprendían la lección con dolor. Mientras ellos quedaban atrapados en esa cárcel ruidosa, entre los restos de una vida que ya no existía, yo en mi pequeño hogar, bajo la luz de la luna que entraba por la ventana y el aroma terroso de mis geranios, sentía como mi corazón se ensanchaba, como mi conciencia respiraba. Porque cuando uno suelta la ambición del mundo, el deseo de más, y se conforma con lo suficiente, la habitación más pequeña se convierte en palacio y la noche más silenciosa en un festín. Así me lo enseñaba Dios al regalarme esa paz en cada respiración. Mi hijo Carlos, que antaño chasqueaba los dedos para dar órdenes a los camareros, que confundía la crueldad con autoridad cuando despedía a alguien por un plato mal salado, ahora llevaba un delantal manchado en la cintura, mientras un cliente rudo le gritaba desde la barra: «¡Mi té está frío!». Y vi en mi mente cómo Carlos apretaba los puños y luego los relajaba impotente para responder: «Lo siento». El nudo en su garganta era su orgullo tragado entero. Y cada vez que colocaba un vaso sucio en la bandeja con sus manos temblorosas, aprendía en lo más hondo de su espíritu el peso real de servir. Mi nuera Elena, que despreciaba a sus antiguos vecinos diciendo que no estaba a su nivel, tuvo que llamar a una de esas puertas para pedir un poco de detergente, con la cabeza baja y la voz temblorosa. En realidad no estaba limpiando el suelo, estaba tratando de limpiar las manchas de arrogancia que llevaba en el alma. Y cuando volvió corriendo a su piso, abrazando la botella de detergente como si fuera un tesoro, sentí cuán amarga es la gratitud nacida de la necesidad. En aquella mesa pobre donde hervía solo pasta con agua y sal, sin salsa ni condimento alguno, sin atreverse a mirarse a los ojos, masticaban bajo un silencio espeso. Y entonces Carlos dejó caer el tenedor y murmuró con la voz quebrada: «Ni siquiera le dimos las gracias». Ese momento encendió la primera chispa de verdad en esa habitación helada, porque su hambre no venía del estómago, sino de la ausencia de mis cenas llenas de amor, de mi cariño sin condiciones. Y esa pasta insípida les quemaba la garganta con el sabor del arrepentimiento.
Mientras afuera la tormenta golpeaba los cristales, adentro él velaba a su esposa, consumida por la fiebre, sin un solo céntimo para comprar medicinas. Recordó entonces todas las noches en las que yo velé su fiebre, con paños de vinagre y manos llenas de ternura. Y aprendió del modo más doloroso que el dinero compra doctores, pero no compra la mano fresca de una madre sobre la frente. A medianoche desperté sobresaltada, con una presión invisible aplastándome el pecho, como si el sufrimiento de mis hijos a miles de kilómetros viajara por un cordón invisible hasta mi alma. Por un instante pensé, basta, volveré, los salvaré. Pero luego levanté las manos al cielo y supliqué, no, Señor, esta llama no es para quemarlos, sino para cocer lo crudo que aún tienen dentro. Dame paciencia, porque hay momentos en que una madre, para salvar a sus hijos, debe dejar que toquen el fondo del dolor y soportar ardiendo el suyo propio. Cuando mi hijo Carlos, después de pasar una semana entera de pie soportando los caprichos de la gente, apretó en su mano aquellos pocos billetes arrugados empapados en sudor, comprendió algo que jamás había entendido, que el olor del dinero ganado con esfuerzo y dignidad no se parece en nada al olor frío y vacío del que guardaba su padre en la caja registradora. Y cuando con este pequeño salario compró una sopa caliente y un frasco de medicinas para su esposa enferma, sintió por primera vez el orgullo real, no comprado, de ser el hombre que sostiene un hogar. Las lágrimas silenciosas que se deslizaron por su rostro confirmaban esa verdad. Cuando vi a mi nuera Elena, ya recuperada de la fiebre, coser con dedicación un agujero en su abrigo, ella, que antes tiraba ropa entera diciendo está pasada de moda, sentí que no solo remendaba tela, estaba remendando su carácter roto, su costumbre desbordada de desperdiciar. Y esa vida suya, que parecía no tener arreglo, empezaba al fin a unirse y fortalecerse con el hilo duro de la necesidad. La observé desde lejos con una ternura y una esperanza, solo propias de una madre. Aquel matrimonio que los banquetes de antes discutía por cada porción, a mí me diste menos, a él más. Ahora, sentados en el suelo, compartían la última rebanada de pan duro diciendo, cómetela tú lo necesitas más. Y entendí entonces que el dinero es una maldición que divide, mientras que la escasez, cuando se acepta con humildad, derriba los muros del egoísmo y une los corazones. Ese pequeño trozo de pan, ofrecido con amor, valía más que todos sus antiguos manjares. En las horas silenciosas de la noche, cuando mi hijo escribía cartas para mí sobre una caja de cartón iluminada por una vela temblorosa, para luego romperlas una a una dominado por la culpa, ¿qué he hecho para merecer su perdón? Sentí sus oleadas de arrepentimiento incluso desde la distancia. No tomaba el bolígrafo para pedirme dinero. Quería decirme simplemente, mamá, estoy empezando a ser un ser humano. Pero como sabía que todavía estaba en el comienzo del camino, optaba por callar. Y ese silencio era un grito más sincero y potente que cualquier palabra. Un estoy volviendo a ti, mamá. Una mañana, un pequeño gorrión entró por mi ventana y se posó en mi mesa cantando, como si trajera un mensaje desde aquel apartamento húmedo. El dolor fino que yo llevaba dentro se disolvió en una dulce tranquilidad. Supe entonces que esa coraza dura, ese augullo petrificado por fin se había agrietado y que la semilla de misericordia, regada por el dolor y las lágrimas, había empezado a brotar hacia la luz. El árbol nacería, era solo cuestión de tiempo. El día en que Carlos, mientras limpiaba el suelo, encontró una cartera abandonada llena de dinero, lo suficiente para aliviar meses enteros de deudas, y se quedó frente a ella en ese instante decisivo, vi en mi alma cómo el demonio le susurraba.
tómalo. Nadie te vio, es tu derecho. Pero verlo entregarla con las manos temblorosas pero la cabeza erguida fue presenciar la resurrección de mi hijo. Porque lo que dejó en aquel mostrador no fue una cartera, fue su enfermedad de toda la vida, esa obsesión de ganar por el atajo. El Dios se lo pague que recibió del dueño quedó tatuado en su corazón como una bendición que ningún dinero puede comprar. Mi nuera Elena, que antes juzgaba a las personas por la ropa, estaba trabajando ahora en una pequeña sastrería con una aguja entre los labios y la cinta métrica al cuello, cuando una antigua amiga de la alta sociedad entró por la puerta y la vio. Años atrás, Elena hubiera deseado hundirse bajo tierra, pero ahora levantó la cabeza, sostuvo su mirada y dijo con serenidad: «Dígame, ¿en qué puedo ayudarla?». No estaba remendando la prenda de aquella mujer. Estaba cosiendo su propia dignidad, reconstruyendo su autoestima. El trabajo honrado le ennoblecía más que cualquier marca de lujo. El día de mi cumpleaños ya no llegaron con joyas frías ni gestos vacíos. Fueron al parque, recogieron unas margaritas silvestres de tallos torcidos y escribieron en un papel mojado por lágrimas: «Perdónanos, mamá. Tu valor lo aprendimos cuando ya no estabas». Luego fueron a la puerta de nuestra antigua casa, que ya pertenecía a otros, y apoyaron su frente en el umbral como si yo estuviera allí. Aquel humilde ramo tenía el aroma más hermoso que jamás sentí, porque estaba regado con arrepentimiento sincero y gratitud verdadera. Allí, entre las paredes húmedas de su pequeño piso, mientras hojeaban un álbum viejo de fotografías, vieron imágenes de cuando los abrazaba, de aquellos años en los que el dinero aún no había ensuciado nuestra inocencia. Y cuando Carlos, abrazando a Elena, dijo llorando: «¿En qué momento lo perdimos todo?». La riqueza fue nuestra pobreza. Sus lágrimas limpiaron los últimos rincones oscuros de sus almas. Yo desde lejos sonreí con la paciencia de un artesano, porque vi que la arcilla por fin había pasado por el fuego y estaba lista para convertirse en cerámica. Y cuando todos los signos, arrepentimientos y pruebas de honestidad se cumplieron uno por uno, cuando no quedaba ni un gramo de duda en mi corazón, preparé mi pequeño y gastado baúl. No para huir esta vez, sino para regresar, para reunirme con unos hijos que ya no eran derrochadores, que no eran sombras vacías, sino seres humanos renacidos. Me miré al espejo y me dije: «Esmeralda, ha llegado el momento, ya no son herederos perdidos, son personas. Ve ahora, es hora de recoger las flores que han brotado bajo los escombros». Y así emprendí el camino hacia la página más hermosa de nuestra historia. Cuando bajé del taxi y me encontré frente al edificio gris, húmedo y descuidado donde mis hijos habían buscado refugio, aquel bloque que se alzaba como un monumento a la vergüenza en un rincón olvidado de la ciudad, levanté la vista hacia la ventana desde donde se escapaba una luz pálida, y en ese instante sentí un estremecimiento idéntico al que viví años atrás, esperándolos a la salida de la escuela. Solo que
Esta vez no venían de un colegio, sino de la escuela más dura de la vida, la del exilio, la escasez y la humildad. Y mientras subía aquellas escaleras estrechas, llevaba sobre mis hombros un peso extraño, pesado, sí, pero lleno de orgullo. Cuando golpeé con mi mano temblorosa la puerta de madera descascarada y escuché al otro lado unos pasos cansados, arrastrados, la puerta chirrió y se abrió. Y frente a mí no estaba el orgulloso hombre de negocios que Carlos había fingido ser durante tantos años. Estaba un hombre con las mejillas hundidas, los ojos apagados, pero con un brillo nuevo, profundo, hecho de humanidad. Lo vi paralizarse. Primero la negación, luego el shock y finalmente un temblor que lo atravesó entero. No necesitaba palabras. Él ya no buscaba la billetera de su madre, sino a su madre. El aroma perdido de su infancia, el consuelo que un niño huérfano busca instintivamente. Elena apareció en el pasillo, pálida, con las manos endurecidas por el trabajo, y en cuanto me vio en carne y hueso, el vaso que sostenía cayó al suelo y se deshizo en 1000 pedazos. Ese estallido fue también el derrumbe repentino de todas nuestras montañas de orgullo, de nuestros silencios, de nuestras heridas. Ambos se arrodillaron a mis pies, no como culpables, sino como náufragos que al fin encuentran puerto. Sus lágrimas calientes empapaban mi falda, mientras sus manos apretaban mis rodillas. Pero yo sentía otra cosa, como si cada lágrima limpiara para siempre las manchas oscuras de sus almas. Y cuando incliné sus cabezas y las apoyé en mi pecho, sentí que mi abrazo era el bálsamo que ellos por fin estaban listos para recibir. Me llevaron a la pequeña habitación, tan llena de cajas y muebles apilados que apenas se podía respirar, y me sentaron sobre una vieja caja de cartón. Carlos, con el rostro encendido por la vergüenza, tartamudeó: «Mamá, no tenemos una mesa digna para ti, ni comida, ni dinero». Y bajó la cabeza. Para mí ese instante valía más que el banquete más lujoso del mundo, porque en esa frase no oí pobreza. Oí humildad, oí reconocimiento, oí el nacimiento del hijo verdadero que siempre había deseado. Le tomé las manos endurecidas y les di un beso. «Ustedes están aquí, hijos. Ese es mi mayor tesoro». Cuando saqué mi bolsa y en lugar de los cheques millonarios o las llaves de la antigua vida, les tendí la escritura de una casita limpia y modesta y un pequeño capital honrado, suficiente para comenzar una vida digna. Vi que sus ojos no miraban los papeles, miraban los míos, y en esa mirada llena de gratitud y amor, entendí. El examen había terminado. Los antiguos Carlos y Elena habían muerto bajo los escombros de la mansión, y los dos que tenía ante mí eran personas nuevas. No buscaban dinero, buscaban vida. No deseaban lujo, deseaban paz. Hoy, un año después, mientras me siento en un rincón de este pequeño taller, veo a mi hijo cortar tela con sudor en la frente, el que antes creía que el dinero manchaba las manos. Y veo a Elena sonreír sinceramente al decir «bienvenidos» a un cliente
Ella, que antes miraba a todo el mundo desde arriba, y comprendo que aquella caja segura vacía fue en realidad el mayor lleno de sus vidas, que la falsa grandeza que les quité no valía nada comparada con el pequeño pero honrado reino que han construido con trabajo, un legado más noble y más eterno que el que jamás pudieron imaginar, un legado que Adrián habría bendecido con el alma. En lugar de las mesas de mármol frías y silenciosas de antaño, ahora cenamos en un pequeño jardín, con el humo de la parrilla mezclándose con nuestras risas que suben hacia el cielo. Y mientras miro las estrellas, susurro: «Descansa en paz, Adrián. Tu legado está en buenas manos». Porque la felicidad no está en escrituras ni en cuentas bancarias, sino en la mirada limpia de quienes comparten una mesa sin mentiras ni intereses. Cuando mi hijo se arrodilló a mis pies, tomó mis manos endurecidas por el trabajo honesto y me dijo con lágrimas de gratitud en los ojos: «Madre, el día que vaciaste esa caja fuerte, nos llenaste por dentro, nos hiciste nosotros». Sentí que había recibido el mayor elogio que una madre puede recibir. Yo había tenido el valor de arrojar a mi hijo al fuego, no para quemarlo, sino para que se templara, y ver que de ese fuego no salió carbonizado, sino maduro, limpio, humano, fue para mí el paraíso en la tierra. Y cuando Elena me abrazó el cuello, y con esa voz suave y sincera que jamás le había escuchado, dijo: «Antes solo era la esposa de tu hijo, ahora soy tu hija». Supe que no es la sangre, sino el alma compartida, la experiencia vivida y la verdad enfrentada, lo que hace una familia. Y vosotros, quienes escucháis mi historia, recordad esto: el mayor legado que un ser humano puede dejar a sus hijos no son las riquezas que se gastan, sino la honestidad, la compasión y el trabajo honrado, que cuanto más se gastan, más crecen. Porque el oro se agota, las propiedades cambian de dueño, los imperios caen, pero un carácter formado en la dificultad, templado en la escasez y levantado con amor, permanece incluso después de la muerte.